Muy buenas tardes. El juez Marino Barbero, que inició hace más de 3 años y medio la instrucción del caso Filesa, ha terminado hoy las diligencias previas y ha decidido no archivar el caso por el momento y abrir el trámite del procedimiento abreviado, dando traslado a las partes de todo lo actuado. A partir de ahora, las partes podrán formular acusación, solicitar el sobreseimiento de la causa y pedir su archivo o solicitar nuevas diligencias antes de que el juez decida si hay o no procesamiento contra las 39 personas implicadas en el sumario Filesa. Tenemos más datos que ofrecerles. Lo haremos en unos instantes, después de los titulares. El fiscal investigará si hay irregularidades en las residencias de la Unión Pía de la Cruz y la Resurrección. Los ancianos desaparecidos están alojados en otras casas de la asociación y aseguran que están bien. El Tribunal Supremo decidirá qué juez es competente para investigar los papeles de Laos. El juez Garzón ha dictado un auto en el que reclama las competencias en contra de los criterios de la Audiencia de Madrid y la Fiscalía. La economía española mantiene un fuerte ritmo de crecimiento cercano al 3%, según los datos del Banco de España. Hoy la bolsa ha batido el récord del año y la peseta ha mejorado. 70.000 personas mueren cada año de cáncer en España. En el Día Nacional contra la Enfermedad, el objetivo es educar a los niños en la prevención. El cáncer se puede evitar si se modifican ciertos hábitos de salud. En Zagreb han vuelto a sonar las alarmas, aunque no ha habido bombardeos. El presidente croata advierte que un nuevo ataque serbio tendría una respuesta bélica inmediata. Como acabamos de informarles, el magistrado Marino Barbero ha decidido, después de 3 años y medio de actuaciones, dar por concluidas las diligencias previas en el caso Filesa y transformarlas en procedimiento abreviado. Un trámite que supone un leve avance en la instrucción del caso y sobre el que ahora los defensores y acusadores tendrán que pronunciarse antes de que Barbero decida si procesa a las 39 personas que figuran como inculpadas o si, por el contrario, archiva el asunto. La resolución aprobada hoy por el instructor Marino Barbero no supone una acusación en firme o procesamiento de los 39 imputados. Serán ahora las defensas y las acusaciones las que pidan el archivo o la apertura de juicio oral y, por tanto, el enjuiciamiento de los hasta ahora inculpados. Entre las personas que figuran como inculpadas en esta resolución del juez Marino Barbero se encuentran el senador socialista Josep María Sala y el exdiputado por este mismo grupo Carlos Navarro, así como los administradores de Filesa, Alberto Flores y Luis Olivero, supuestamente responsables de una trama destinada a financiar el PSOE. Además, figuran en esta relación destacados banqueros: Emilio Ibarra, presidente del BBV, su antecesor en el cargo, Sánchez Asiaín, o Alfonso Escámez, expresidente del Central, a los que se atribuye haber pagado importantes sumas de dinero a Filesa, que destinaba el dinero supuestamente a pagar gastos del Partido Socialista. En esta misma situación se encuentran los responsables de finanzas del PSOE, Guillermo Galeote y Aida Álvarez, junto a empresarios del sector de artes gráficas, audiovisual y publicidad, que habitualmente trabajan en las campañas y actividades de los partidos. Barbero, que ha tardado 3 años y medio en llegar a esta etapa intermedia del procedimiento y que cuenta con medios excepcionales humanos y materiales para su tarea, se queja de las condiciones de trabajo y de las obras que se desarrollan en el Tribunal Supremo para justificar el ritmo con que ha instruido el caso. A ello añade los miles de folios y documentos de que consta y la complejidad del tema. Bueno, no ha sido fácil mi caminar. Uno de los inculpados, el senador socialista Josep María Sala, ha mostrado su extrañeza porque el auto salga en periodo electoral, aunque se siente satisfecho. Y que hoy se anuncia que ya entra en su fase final. Yo desde este punto de vista tengo que expresar mi plena satisfacción porque sea así, porque cuando la justicia decida y tome ya una resolución definitiva, estoy totalmente convencido que será plenamente absolutoria y dejará muy claro lo que desde el primer día para mí lo está, que es que nunca he tenido participación en ningún hecho irregular. Aunque no ha querido comentar la decisión judicial, el dirigente popular Rodrigo Rato ha puesto en entredicho la financiación del PSOE. A mí lo único que me gustaría como ciudadano es saber exactamente de qué ventaja económica
con todo el Partido Socialista en las elecciones del año 89 y no sabemos si siguientes y no sabemos si anteriores sobre los demás partidos. El presidente del PNV, Xabier Arzallus, que ha dicho textualmente que habrá que esperar a la Inquisición de Barbero para saber qué ocurrió, sospecha que Pedro de Toledo, presidente del Banco Vizcaya, ya fallecido, conocía la trama. Si en nombre del banco, quien entonces presidiera o quien estuviera bajo aquella presidencia, hicieron cosas que el juez Barbero considera contrarias a la ley, bueno, yo creo que tendrá que demostrar que las personas que bien antes, bien después estuvieron al frente del banco, tuvieron que ver como tales personas con esos asuntos. Volvemos ahora sobre el caso de la residencia de ancianos de Casasimarro, en Cuenca. Los familiares de los ancianos que residían en ese centro, perteneciente a la organización La Unión Pía de la Cruz y la Resurrección, han declarado que al principio desconocían las malas condiciones en las que vivían los residentes. Los 8 ancianos que salieron del centro de Cuenca y que han aparecido en Zaragoza han confirmado que se encuentran bien. Los hechos están en manos del juzgado, aunque todavía es prematuro hablar de delitos. De que llegas y ves todo color de rosa. Y luego en las imágenes de televisión te demuestran que todo no es color de rosa. Entonces, pues si uno va por la vida con buena fe, crees que todo el mundo va con buena fe, ¿no? Francisco Javier Puertas, sobrino de uno de los ancianos del centro de Casasimarro, ha denunciado las malas condiciones en que vivían los residentes, que además de soportar falta de higiene y atención, tenían que convivir con deficientes mentales, que al parecer llegaron a agredir al responsable del centro. Tras recibir una llamada, fue a recoger a su tío en la noche del sábado, encontrándolo solo y a las puertas del centro, con su ropa metida en bolsas de basura. Él estaba en la puerta, con 4 bolsas de basura con su ropa, esperando a que le recogiesen. Y pasamos dentro y estaban todos los internos metidos en un microbús. Los hechos están siendo investigados por el juzgado conquense de Motilla del Palancar, aunque según el fiscal es prematuro hablar de delitos. Pero naturalmente habrá que investigar pues, las circunstancias del traslado, las circunstancias en las que se encontraban los ancianos, la cuestión económica. El centro cobraba a los ancianos el 80% de sus pensiones. Estos son algunos de los ancianos que fueron trasladados sin aviso de la residencia de Casasimarro, en Cuenca. La Orden Pía de los Hermanos de la Cruz y la Resurrección ha reubicado a 7 de ellos en Zaragoza, en 2 de sus centros. Los ancianos aseguran que están bien tratados y que han venido voluntariamente. Nos han podido tratar mejor que lo han tratado. Desde allí dicen, no, ahora vamos a echar para otro lado. Y aquí me han traído. Y aquí estoy. ¿Y usted vino aquí porque usted quiso venir aquí a Zaragoza? Zaragoza, y estoy, no sé... Cuando dijo que se iba a cerrar aquella casa, llegó allí la furgoneta y monté, y esto se va a cerrar, pues vamos a otro lado. Los responsables de la asociación religiosa niegan cualquier irregularidad en el traslado y en sus residencias. Tenemos nuestra casa de Casasimarro, le habían dicho al hermano superior que intentaban cerrar o que iban a cerrar, y entonces él con su cuidador, los enfermos con el cuidador, que siempre estuvo el cuidador con ellos, los trajeron aquí a nuestra casa. La residencia que la Orden Pía tiene en el casco viejo de Zaragoza ha sido recientemente reformada. Sobre las instalaciones pesan, sin embargo, 2 expedientes abiertos por el gobierno aragonés por deficiencias sanitarias y por falta de permisos. La inspección, que hoy ha comenzado la policía, determinará la situación actual de la residencia y el destino de los 31 ancianos que se encuentran alojados en ella. La precaria situación de los ancianos que viven en las residencias de esta asociación religiosa ha vuelto a poner de actualidad el abandono y los malos tratos a los que pueden estar expuestas muchas personas mayores en España. Expertos en gerontología reunidos en Almería en la primera conferencia de ancianos maltratados pedían esta mañana una ley de protección al mayor. Los ancianos se sienten solos, inseguros y prefieren permanecer en sus casas antes que ingresar en una residencia. En esto coinciden todos los expertos. Algunos pueden sufrir malos tratos físicos, pero sobre todo están expuestos al maltrato psicológico. El anciano maltratado suele ser mayor de 75 años, con deterioro de sus capacidades físicas y mentales. Suele estar considerado como una carga por su propia familia y puede maltratarle su hijo o el cónyuge de este. Yo creo que en síntesis los problemas de la residencia son un problema de deshumanización y de rápido crecimiento, a veces muy incontrolado.
En España, el 75% de los mayores viven con sus hijos. Hay 140.000 plazas de residencias públicas y privadas, de las cuales 15.000 son ilegales o piratas. Que no se dispone de una legislación específica de protección al mayor y singularmente no hay unas normas de acreditación de las residencias. Por eso los responsables de estos centros aseguran que no son residencias, sino lugares de acogida, centros que sin embargo son objeto de investigación y de protestas de vecinos. Pues hemos quejado nosotros, es que hemos oído quejas de los residentes y hemos puesto denuncias en el Ayuntamiento, en la Consejería de Integración Social y en Comisaría. La Conferencia Episcopal Española asegura que el obispo de Guadalajara les denegó el permiso para ser asociación religiosa. Yo no encontré base suficiente, me pareció pues un grupo de personas con muy buenas intenciones, pero yo no veía un respaldo ahí institucional sólido o de una organización que tiene ya una experiencia acreditada, por lo cual le dije, mire ustedes, como asociación religiosa no, por lo tanto les pido incluso que en mi diócesis, que hasta ahí puedo yo llegar, por lo que a mí respecta, no lleven hábito. El Tribunal Supremo deberá decidir cuál de los dos jueces que de momento investigan la presunta falsedad de los llamados papeles de Laos se queda finalmente con el caso. Baltasar Garzón ha dictado hoy un auto en el que insiste en reclamar la competencia, en contra de los criterios de la Audiencia Provincial de Madrid y de la Fiscalía. Las previsiones se han cumplido. Como era de esperar, Baltasar Garzón no está dispuesto a dejar la investigación sobre la presunta falsedad de los papeles de Laos. Sus argumentos son conocidos y se oponen frontalmente a los de la Audiencia Provincial de Madrid, el abogado del Estado y la Fiscalía, partidarios de que sea María Tardón quien investigue el asunto. La última palabra la tiene desde hoy el Tribunal Supremo, que deberá decidir quién se queda con el caso. Pero el problema trasciende el ámbito de la pura competencia, porque afecta a la situación jurídica de Luis Roldán. No hay que olvidar que entre ambos jueces hay también discrepancias sobre las responsabilidades de Roldán en la falsificación de los papeles de Laos. Garzón cree que fue engañado y María Tardón considera que pudo ser él uno de los artífices de esa falsificación. La incógnita, sin embargo, se mantendrá por el momento. También en el seno del Tribunal Supremo hay discrepancias entre los partidarios de que Garzón siga con sus investigaciones y los que defienden la competencia de María Tardón. A esta situación se ha referido hoy el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloc. Hay muchas personas que ejercitan su derecho de defensa con particular entusiasmo, como es natural. Hay personas que ejercitan su función de acusación con también ese mismo entusiasmo, personas que realizan las instrucciones con una carga excesiva de factores de tipo personal. El exsecretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, no dejará de momento la cárcel donde permanece desde el pasado mes de enero por su presunta relación con los GAL. La Audiencia Nacional iba a estudiar hoy el recurso de sus defensas contra el auto de prisión, pero ha decidido posponerlo y resolverlo conjuntamente con el auto de procesamiento. Un laberinto judicial que de hecho supone una demora en la posible salida de Rafael Vera de la prisión. Había una posibilidad de que se acordase la libertad del señor Vera, en tanto que al haber acordado la sala que van conjuntamente, pues se demora en el tiempo hasta que se vea la apelación contra el auto de procesamiento. Julián San Cristóbal, exdirector de la Seguridad del Estado, ha reconocido que pagó 67 millones de pesetas a la agencia estadounidense de detectives Kroll para que investigase actividades personales y profesionales de Mario Conde. San Cristóbal ha declarado como testigo en el Tribunal Supremo en relación con la denuncia presentada por Luis Roldán sobre el llamado Informe Crillon. Julián San Cristóbal realizaba los pagos, según ha declarado, por encargo de Luis Roldán, pero no sabía si el dinero procedía de los fondos reservados. Él actuó como intermediario entre la agencia Kroll y el entonces director de la Guardia Civil, a quien entregó el informe sobre Mario Conde. En ningún momento de su declaración San Cristóbal ha mencionado a Narcís Serra, por el contrario ha dicho que su único interlocutor en este asunto era Roldán. No implica al señor Serra en ningún momento. Él simplemente se ha limitado a decir que intervino efectivamente en poner en contacto los de la agencia Kroll para que hiciesen el informe, pero de pagos, de personas que lo encargasen, de eso nada. No voy a hacer ningún comentario que incremente la cortina de humo que quiere extender don Luis Roldán en relación a sus propias responsabilidades. Nuevo capítulo en la polémica abierta entre el PP y el PNV sobre la salida que debe darse al terrorismo. Xavier Arzallus ha introducido matices
a un posible diálogo con HB, mientras que José María Aznar reiteraba no estar dispuesto a negociar la independencia o la autodeterminación del País Vasco con la excusa de acabar con la violencia. El presidente del PP opina que ETA ataca a su partido porque lo considera un obstáculo para sus pretensiones de negociación. Aznar ha advertido que los últimos atentados desautorizan la vía de diálogo que defiende el PNV. Quien quiera negociar con ETA, diga exactamente qué es lo que quiere negociar. Porque ETA ya ha planteado sus condiciones. Y sus condiciones es la independencia del País Vasco. O la autodeterminación del País Vasco, que es lo mismo. Por tanto, quien esté dispuesto a negociar sobre eso, que lo diga. Porque yo digo que sobre eso no estoy dispuesto a negociar. El presidente del PNV, en la presentación de su programa electoral, ha matizado esa voluntad de diálogo. Nosotros no negamos el establecer comunicación y diálogo con nadie. Otra cosa es que cada vez que alguien quiera, nos vayamos a sentar a un diálogo. También tenemos que mirar si vale la pena, si hay unas mínimas garantías de que salga algo, etcétera, ¿no? Por eso te digo que lo que sí te digo es que nosotros no nos tomamos esa decisión. En el marco de esta disputa, el presidente del PP en el País Vasco ha dicho que la campaña desatada por los nacionalistas contra la Guardia Civil tiene como objetivo quitarles la competencia de la lucha antiterrorista, lo que califica como locura e irresponsabilidad. Está claro que algunos lo que pretenden es que la Guardia Civil no tenga servicios de información, que no actúe activamente en la lucha contra ETA, que solo las competencias en materia antiterrorista sean practicadas por la Policía Autonómica, porque de esa forma ellos solo diseñarán el final del terrorismo. A este tema también se ha referido el presidente del PNV, quien ha asegurado que los ataques no se dirigen contra toda la institución. Yo creo que a la Guardia Civil se le apoya haciendo una Guardia Civil entera, limpia, y que pueda tener, diríamos, una honorabilidad sin tacha, para lo cual hace falta eliminar las tachas. Entonces, el pensar que porque se va contra alguien que es miembro de la Guardia Civil, acusándole de determinados delitos, se ensucia la Guardia Civil. Para el ministro de Justicia e Interior, la polémica abierta entre el PP y el PNV pone en peligro el frente de los demócratas contra los terroristas. Eso es lo que pretende ETA. Y el conjunto del sistema cultural, político que supone un país, tiene el riesgo de volver a reproducir las mismas discusiones polémicas que tuvimos antes de la firma de los pactos de Juranía. En opinión del ministro, cualquier modificación en la respuesta de la sociedad a los terroristas debe hacerse con el sentido común y la prudencia que permitió llegar a los pactos de Ajuria Enea y Madrid. Los interventores judiciales de Galerías Preciados han elaborado un informe en el que acusan a los anteriores dueños y gestores de graves irregularidades que colocaron a la empresa al borde de la quiebra. Según este informe, que ya está en poder del juez encargado de la suspensión de pagos, los anteriores propietarios, Fernando Sada y Justo López Tello, beneficiaron a empresas próximas con contratos por los que pagaron más del valor del mercado, no aportaron nada al capital y dejaron un agujero de 2.000 millones de pesetas. Los interventores elevan hasta los 92.000 millones la deuda actual de Galerías, que cada mes pierde 2.500 millones de pesetas. Los sindicatos estudian emprender acciones judiciales contra los anteriores gestores de Galerías si se confirman estas irregularidades. La economía española mantiene su fuerte ritmo de crecimiento cercano al 3%, mientras la bolsa ha batido el récord del año y la peseta mejora. La Bolsa de Madrid ha tenido esta mañana su octava subida consecutiva, esta vez de 2,5 puntos, colocando el índice por encima del 292, el máximo del año. El tirón de la bolsa, con un récord en el volumen de contratación, sigue la senda de subidas de otras bolsas internacionales y consolida una corriente de compras motivadas por los bajos precios de las acciones, los mejores resultados de las empresas, la estabilidad de tipos y la estabilidad de la peseta, que ha mejorado hoy de nuevo y ya cotiza por debajo de las 89 pesetas por marco. La recuperación económica se mantiene estable según el último informe del Banco de España. Después de 4 trimestres de crecimiento progresivo, la economía se estabilizó en el primer trimestre de este año, aunque a un nivel de crecimiento muy fuerte, del 2,8%. El crecimiento se mantiene gracias al tirón de la demanda interna, sobre todo por la mejoría de la inversión, tanto en la industria como en la construcción. El consumo crece ligeramente, al 2%, y por primera vez el sector exterior no ayuda, sino que resta crecimiento, debido al fuerte aumento de las importaciones, que crecen más que las exportaciones, con lo que aumenta el déficit comercial.
El fuerte crecimiento permite crear empleo y reducir el paro en 200.000 personas. El Banco de España señala que el déficit público ha crecido, pero destaca que los gastos públicos se están moderando. Su mayor preocupación son los precios, que han subido al 5,1% por el aumento del IVA, la sequía, la subida de la gasolina y los efectos de la devaluación. Por eso, el Banco de España sugiere que se moderen los márgenes comerciales de las empresas y que se apliquen con cuidado las cláusulas de revisión salarial. Josep Antoni Duran i Lleida, presidente de Unió Democrática y sociopolítico de Jordi Pujol, se ha referido esta mañana a las declaraciones efectuadas ayer por el presidente de la Generalitat. En su opinión, lo que declaró ayer Pujol es que CiU no cambiará su apoyo al gobierno si no se modifica la política económica del país. Felipe González se ha referido también hoy al apoyo de Convergencia y Unió, que en su opinión es firme. Felipe González ha respondido hoy a las declaraciones que ayer hizo Jordi Pujol sobre las posibles consecuencias que tendría para el apoyo de Convergencia al gobierno un posible pacto PSOE-Izquierda Unida tras las elecciones municipales. Nosotros hemos hecho con cierta frecuencia a niveles locales acuerdos con Izquierda Unida. Nos sentimos con plena libertad, en el caso de que sea conveniente para nosotros, para seguir haciendo acuerdos de esa naturaleza. Desde luego nunca han influido o han alterado la estrategia política y de política económica del Gobierno, seguirá siendo así y, repito, nos sentimos con plena libertad para decidir autónomamente cuáles son los intereses de nuestro partido y no creo que eso vaya a conllevar ninguna consecuencia ulterior. El presidente de Unión Democrática se ha manifestado hoy en el mismo sentido en que lo hizo ayer Jordi Pujol. CiU solo retiraría el apoyo al gobierno socialista si su política nacional se ve influida por las posiciones de Izquierda Unida, pero no si los pactos se limitan a los gobiernos municipales y autonómicos. Pudiera conllevar que le condicionara también al Partido Socialista y al Gobierno Central su política en el ámbito español y que hiciéramos marcha atrás en la reforma laboral o que planteáramos la ley del aborto o no sé cuántas otras cosas que pueda apoyar Izquierda Unida y no Convergencia y Unió, evidentemente eso se acabó. El presidente del Gobierno ha manifestado su preocupación ante una hipotética ruptura del consenso en política exterior por la actitud del PP e Izquierda Unida. Felipe González, igual que Javier Solana, han reiterado las críticas hacia el líder de los populares por sus declaraciones sobre la actitud de España ante Europa. José María Aznar ha eludido estas críticas y ha acusado al PSOE de carecer de discurso nacional. José María Aznar ha dicho que su discurso es de integración nacional dentro de la pluralidad de la Constitución y la pluralidad española. Aznar ha defendido que los partidos nacionales tienen que tener un discurso nacional que el PSOE tenía pero ha perdido. A un partido nacional se le tiene que pedir que cumpla sus responsabilidades nacionales con un discurso nacional que sirva para todos, que sea integrador y que reconozca la pluralidad de España. Lo que no se le puede pedir, salvo que uno se haya vuelto loco, es que renuncie a ese discurso, porque eso sería uno de los mayores y gravísimos riesgos que podría padecer nuestro país. Aznar no ha querido entrar en las críticas lanzadas desde el Gobierno tras declarar que internacionalmente España tiene la rodilla hincada. Críticas que ha reiterado el ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana, para quien esta expresión juega con los sentimientos de los españoles y es tan desafortunada como otras del PP ante negociaciones comunitarias. Cuando estábamos en solitario, negociando en la Unión Europea para conseguir los presupuestos que nos iban a llevar hasta el final de siglo, hasta 1999, nos acusaban entonces de ser pedigüeños. Yo creo que aquello fue desafortunado por parte de quien lo dijo, y la frase que ha dicho hace pocos días tan desafortunada como aquella. El presidente Felipe González ha reconocido, tal como había hecho Solana, que algunas declaraciones de José María Aznar en esta materia son similares a las del político francés Le Pen. Pero el presidente ha mostrado sobre todo su preocupación por lo que considera discurso antieuropeo del Partido Popular Izquierda Unida y porque pueda romperse el consenso en política exterior. Yo creo que hubo una frase que era exactamente la misma que había pronunciado un líder ultraderechista francés, como sabe muy bien. Y yo espero que no se rompa nunca en España un consenso básico de política exterior, pero no debo dejar de decirles que mi preocupación hoy día está sobre todo en el hecho de que hay una cierta tentación de un discurso antieuropeo, antieuropeísta. Por ejemplo, los comunistas franceses también están en una posición antieuropea, cosa que le hemos oído decir al señor Anguita hace poco tiempo. Ellos dirán que no es antieuropea, que si Europa fuera exactamente como ellos quisieran, entonces serían proeuropeos.
Los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras han replicado hoy al presidente del PP, José María Aznar, a propósito de la polémica que comenzó el 1 de mayo. Antonio Gutiérrez ha afirmado que Aznar, en vez de vigilar a los sindicatos, debería vigilar a gente de su partido que parece de otras épocas. Cándido Méndez, por su parte, le ha dicho al PP que se meta en sus asuntos y que la UGT opinará siempre lo que quiera. Yo creo que algunos dirigentes del Partido Popular pues están cometiendo unos errores y unas torpezas de grueso calibre, y desde luego como sigan en el sendero de intentar descalificar y acallar a las organizaciones sindicales, el crédito democrático que ese partido pueda tener se le va a escapar a borbotones, ¿no? Máximo líder de la derecha, el señor Aznar, más que hacernos advertencias a los sindicatos, debería advertirle a aquellos miembros de su partido que hoy tienen responsabilidades de gobierno para que sean más respetuosos con los derechos de los trabajadores y de los sindicatos. En la audiencia de Alicante se ha celebrado esta mañana el juicio contra los 2 policías argelinos acusados de secuestrar un avión argelino y desviarlo hasta el aeropuerto de Alicante en febrero del año pasado. Un tercer argelino implicado se suicidó en la cárcel de Foncalén. El fiscal ha solicitado 20 años de cárcel para los acusados, mientras la defensa pide la absolución alegando miedo insuperable por las amenazas de los integristas del FIS. Los 2 policías argelinos han declarado que secuestraron el avión para huir de las amenazas integristas de su país y pedir asilo político en España. Él estaba amenazado de muerte y tenía órdenes de matar, y él no quería hacer este trabajo, y como desobedeció órdenes superior, ha decidido hacer lo que ha hecho, secuestrar la nave. Los 2 acusados han confesado que utilizaron sus armas reglamentarias para amenazar a la tripulación y han negado que su idea inicial fuera desplazarse a Francia. Que le enseñó solamente la arma reglamentaria y le pidió que cambie el sentido hacia España. El fiscal pide 20 años de cárcel, mientras que la defensa solicita la libre absolución. Voy a pedir la libre absolución de mis defendidos en base a las eximentes estipuladas en el Código Penal de estado de necesidad y miedo insuperable. La aeronave permaneció retenida durante más de 4 horas en el aeropuerto de El Altet en Alicante con 127 pasajeros a bordo. Hablamos ahora del Día contra el Cáncer, una enfermedad que es la segunda causa de muerte en el mundo. Algunos tipos de cáncer pueden evitarse. Para conseguirlo es importante dejar el tabaco, ser moderado con las bebidas alcohólicas y tomar fruta y verdura. La Asociación Española contra el Cáncer hace hincapié hoy, cuando se celebra la acuestación, en la importancia de que los jóvenes y los niños aprendan hábitos sanos de vida. Venga, una ayudilla contra el cáncer. Un año más, las huchas salen a la calle. El objetivo es recaudar fondos para luchar contra el cáncer. Este año lo que tratamos es de captar a la juventud para que aprendan lo que es una educación para la salud y una vida saludable. Si los jóvenes y los niños cambian de hábitos de vida, podremos prevenir esta enfermedad. No tiene sentido que estemos aquí luchando contra el cáncer y al mismo tiempo, ¿verdad? Pues el tabaco hay que reducirlo, el alcohol, una alimentación mejor. Los famosos se han sumado a la acuestación con un motivo muy claro. Que sean mis hijos de mentira, es que los vicios que tenemos nosotros son estúpidos y son vicios contraídos y no son nada buenos, y que no cometan los errores que hemos cometido nosotros. Yo en mi casa, mi madre fuma muchísimo y estoy todo el día que deje de fumar y eso, y además mi padre murió de cáncer, entonces con más razón estoy aquí. El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo. Sin embargo, los cánceres se curan en un 50%. La investigación ha aumentado enormemente en los últimos tiempos. Además, abandonar el tabaco, moderar las bebidas alcohólicas y aumentar el consumo de fibra, fruta y verdura pueden prevenir numerosos tipos de cáncer. En la capital de Croacia, Zagreb, han vuelto a sonar las alarmas. El presidente Tuđman ha advertido que un nuevo ataque contra Zagreb tendría una respuesta bélica inmediata. En la región croata de Eslavonia Occidental, las milicias serbias continúan resistiendo. Los mediadores internacionales tratan de reunir a las partes contendientes en Ginebra. Los líderes serbios de Croacia y de Bosnia se han reunido hoy para estudiar una respuesta conjunta y solidaria a la reciente ofensiva croata y a la esperada reanudación de la guerra en Bosnia. Las minorías serbias de estas 2 repúblicas exyugoslavas han establecido entidades separatistas que no han sido reconocidas por la comunidad internacional, pero que en la práctica funcionan como 2 estados independientes. Su objetivo, ya en marcha, es unificarse en un único estado y luego, cuando las condiciones sean propicias, unirse a la nueva y reducida Yugoslavia.
Los analistas destacan, sin embargo, las discrepancias internas en cada una de estas minorías serbias. Se cree, por ejemplo, que el reciente bombardeo de Zagreb se debe a una iniciativa del presidente de la Krajina, Martic, que no cuenta con el respaldo de su primer ministro Mikelic. El padrino de este último es el presidente serbio Milosevic, poco interesado en una reanudación de la guerra debido al estrangulamiento económico que el embargo ha provocado en su país. Se desconoce hasta qué punto los radicales serbios de Croacia y de Bosnia tienen autonomía para proseguir la guerra en contra de los deseos de Milosevic, pero armas y voluntad de consolidar su entidad estatal les sobran. En la ciudad griega de Salónica, varios centenares de personas se han manifestado ante el consulado de Turquía con gritos contra el ministro de Estado y portavoz del gobierno turco que se encontraba en visita oficial. El ministro había declarado que en Grecia se discriminaba a la minoría turca, lo que el gobierno griego consideró una provocación. Los manifestantes han atacado con piedras y palos los coches en los que viajaban el ministro y los periodistas turcos que le acompañaban. La policía ha cargado contra los manifestantes y varios de ellos han sido finalmente detenidos. La violencia empañó anoche la visita del primer ministro británico a Londonderry, la ciudad norirlandesa donde hace 25 años estallaron los disturbios nacionalistas. Varias personas resultaron heridas cuando la policía intentaba dispersar una manifestación de simpatizantes del Sinn Féin. La visita de John Major al Ulster tenía como misión reafirmar las ventajas del periodo de paz, pero los incidentes que se produjeron, recordando otras épocas, han puesto en peligro las negociaciones. Un grupo de simpatizantes republicanos esperaba al primer ministro en el Museo de la Torre de Londonderry. La policía quiso desalojarlos y ellos respondieron con violencia. En los enfrentamientos había participantes que parecían solazarse. Hoy la policía está deteniendo a algunos manifestantes y John Major ha pedido al Sinn Féin que condene los actos, antes de confirmar el encuentro de un ministro del gobierno británico con los republicanos el próximo miércoles. La paz en el Ulster, que es el principal capital político de John Major, pende de un hilo. Hoy los conservadores británicos deben afrontar además las elecciones locales en las zonas rurales de Inglaterra y Gales. Según los sondeos, pueden llegar a perder hasta la mitad de sus concejales en favor de los laboristas y los liberales demócratas. El presidente del Gobierno, Felipe González, almuerza en estos momentos en el Palacio de la Moncloa con el primer ministro de Andorra, Marc Fornes. Este es el primer encuentro entre los dos políticos desde el cambio constitucional que se ha producido en el pequeño país pirenaico. Aunque no estaba previsto en el almuerzo, los dos mandatarios abordarán algunos aspectos de la lucha antiterrorista ante las amenazas que, al parecer, podrían haber recibido algunos empresarios andorranos por parte de la banda terrorista ETA. En Letonia se ha destruido esta mañana otro símbolo del pasado soviético. Las autoridades lo han llamado un estallido de la paz contra la opresión y la guerra. Y ha insistido, como ven ustedes en las pantallas, en la demolición de una gigantesca estación de radar. Había sido construida por la Unión Soviética durante la Guerra Fría y el nacionalismo letón la consideraba como un símbolo de la ocupación y la política de bloques. Letonia recuperó la independencia hace ya 4 años. Nos ocupamos ya del deporte. Mitchell, el centrocampista del Real Madrid, no podrá jugar en esta temporada como era su deseo. Una infección en su rodilla izquierda, operada el 5 de diciembre del año pasado, le hará retrasar 2 meses su recuperación. Mitchell y el doctor Herrador se han reunido esta mañana con el presidente Ramón Mendoza, al que han informado de la recaída del jugador en su recuperación. Al término de la entrevista, Mitchell salía al paso de los rumores que le apartaban definitivamente del fútbol. Pero que no es un problema grave, insisto. O sea, he leído, incluso he escuchado que podría adelantar mi retirada del fútbol. O sea, estoy un poco sorprendido. Mitchell se lesionó de forma fortuita ante la Real Sociedad, precisamente el mismo rival que visitará el Bernabéu el próximo domingo. La rotura del ligamento le pronosticaba una larga inactividad, pero todos confiaban en que jugara en los últimos partidos de la competición. La infección, aparecida ahora, retrasará su recuperación en unos 2 meses. El tiempo de retraso es un poco imprevisible, evidentemente se nos va a retrasar algo, estamos en los 5 meses y esperemos que esté para principio de temporada. El jugador deberá reposar 3 semanas y abandonar los entrenamientos a los que recientemente se había incorporado.
Real Madrid y Barcelona disputan hoy en el Palacio de Deportes el tercer encuentro de semifinales de la Liga de Baloncesto. La eliminatoria está igualada después de los dos primeros partidos disputados en el Palau Sant Jordi. El encuentro de esta tarde será ofrecido en directo por la 2 a partir de las 8:15. Se enfrentan dos conceptos distintos de entender el baloncesto: la fuerza interior y el control del Real Madrid contra el juego exterior y la velocidad del Barcelona. El devenir de estos dos equipos en la presente temporada lo ha mostrado. Siempre ha vencido aquel que ha sabido imponer su estilo. La clave del partido va a ser quien controla el ritmo del partido. Y en este caso yo creo que quien consigue esto, pues ganará el partido. Será sin duda un partido excitante. No es solo que se enfrenten el campeón de Europa y el primer clasificado en la fase regular de la Liga, ni que estén empatados a una victoria. Es que se trata del Real Madrid y el Barcelona, la rivalidad más antigua y fecunda del deporte español. Creo que el primer objetivo tiene que ser el quedar campeón de Liga, pero desde luego es imposible abstraerse de esa rivalidad entre el Madrid y el Barcelona perpetua. El resultado de hoy no será definitivo. Pase lo que pase, habrá que jugar al menos otro partido. Pero la psicología es determinante también en el deporte. Aquel que sea capaz de vencer esta tarde invertirá en su favor la orientación de la eliminatoria. El tiempo continúa igual, es decir, tormentoso en zonas de montaña y con intervalos nubosos en la mayoría de las regiones. En estos momentos todas las capitales españolas pasan de 20 grados y algunas en el sur se acercan a los 30. Anoche teníamos también sobre casi toda España nubosidad variable, como ahora mismo. Cayeron algunos chubascos, pero durante toda la jornada, en las 24 horas pasadas, donde más llovió fue en la meseta norte y concretamente en Soria, donde se llegaron a recoger casi 20 litros. Las temperaturas fueron bastante suaves, de hecho casi todas las capitales españolas estaban por encima de 10 grados y en algunos puntos del sur de la península, sobre todo del Valle del Guadalquivir y el archipiélago canario, se acercaban a los 20 grados. Hay un poco de inestabilidad en el norte del continente africano, lo vemos aquí justamente en el Golfo de Cádiz, y esta tarde, además de esto, habrá nubosidad de evolución, como estos días atrás, en el interior, sobre todo en zonas montañosas, que probablemente den lugar a tormentas en general débiles. Cielos despejados o casi despejados a orillas del Mediterráneo, archipiélago balear y en el sur de las Islas Canarias. Mañana vamos a amanecer con algunas brumas y nieblas en zonas costeras, las nieblas más persistentes en la comunidad gallega, luego se formará nubosidad de evolución en zonas de montaña que darán lugar a tormentas que podrían ser localmente moderadas, sobre todo en la mitad occidental de la península. Despejado o casi despejado a orillas del Mediterráneo, archipiélago balear y archipiélago canario, y las temperaturas sin grandes cambios. El Salón del Cómic de Barcelona, el más importante de España, abre hoy sus puertas en la Estación de Francia. Este año, centenario de la invención del cine, dedicará un espacio y muchas de sus actividades a la relación del cómic con el séptimo arte. Los personajes más populares del cómic abandonan por unos días las viñetas de los tebeos y ocupan desde hoy los andenes de la Estación de Francia de Barcelona. Desde los más legendarios hasta los protagonistas de los últimos cómics japoneses, sin olvidar algunos tan entrañables como Carpanta, que ahora encontraremos en sellos de correos. Con la edición de este año, el Salón del Cómic intenta también atraer al gran público, mostrando, por ejemplo, escenas de la actualidad política en clave de humor, o imágenes del cómic en el mundo del cine. Y es que la televisión, el vídeo y la crisis han hecho disminuir las ventas e incluso han obligado a modificar los formatos. Tras el boom registrado en los años 80, el Salón refleja los cambios que se producen en el mundo del cómic y propone nuevos autores, nuevas vías y también distintos estilos y formatos. El nuevo formato que va a triunfar o tener cierto éxito en el Salón es el pequeño, el barato, el llamado comic book americano. Y se aplica también a los viejos clásicos españoles de toda la vida, como por ejemplo Vázquez, al que conocemos de todas las publicaciones. Junto a producciones independientes y alternativas como esta, de Max, se mezclan multitud de estilos, pero los japoneses siguen siendo el número uno. Incluso dibujantes españoles se han especializado en imitar sus cómics. Dos esculturas del artista colombiano Fernando Botero forman parte desde hoy del paisaje urbano de Madrid. Ambas están situadas en dos puntos del Paseo de la Castellana. Una es esta mujer con espejo, donada por Botero como agradecimiento a la gran acogida que tuvo hace un año la exposición de 21 esculturas instaladas en el Paseo de Recoletos. La mujer con espejo, colocada en las inmediaciones de la Plaza de Colón, resultó ser la favorita de los madrileños. La otra escultura, esta que están viendo, adquirida por la compañía Telefónica, es una gran mano instalada en la Plaza de San Juan de la Cruz. Una mano tendida para el conocimiento del arte. Antes de la despedida, los titulares son estos.
El juez Barbero concluye las diligencias previas del caso Filesa y las remite a las partes. Acusadores y defensores tendrán que pronunciarse antes de que Barbero decida si procesa o no a las 39 personas implicadas. El fiscal investigará si hay irregularidades en las residencias de la Unión Pía de la Cruz y la Resurrección. Los ancianos desaparecidos están alojados en otras casas de la asociación y aseguran que están bien. El Tribunal Supremo decidirá qué juez es competente para investigar los papeles de Laos. El juez Garzón ha dictado un auto en el que reclama las competencias en contra de los criterios de la Audiencia de Madrid y la Fiscalía. La economía española mantiene un fuerte ritmo de crecimiento cercano al 3% según datos del Banco de España. Hoy la bolsa ha batido el récord del año y la peseta ha mejorado. 70.000 personas mueren cada año de cáncer en España. En el Día Nacional contra la Enfermedad, el objetivo es educar a los niños. El cáncer se puede evitar si se modifican ciertos hábitos de salud. En Zagreb han vuelto a sonar las alarmas, aunque no ha habido bombardeos. El presidente croata advierte que un nuevo ataque serbio tendría una respuesta bélica inmediata. Nada más por nuestra parte, gracias por habernos acompañado. Les esperamos mañana, como siempre, a las 3. Hasta entonces. Muy buenas tardes.